La parte triste, ¿no? Realmente es una vergüenza. Irónicamente, en Iguazú, donde están las cataratas, no hay agua. Que esto deje de ser un tema oculto. Y estamos complicados porque quiere que cargue agua ahí de una salida. Lo que nos pasó fue algo muy triste. Y esto es una realidad que nadie muestra. También sé que es tarde y no quiero regresar, no quiero regresar. Voy rodando hacia la libertad. ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Somos Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Buenas a todos. Buenas, acá estamos, seguimos en Iguazú. Estamos en Rancho Dos Hermanos. Es un camping que está a unos 6 kilómetros alejado del centro. Hace mucho calor y acá, bueno, tenemos pileta, podemos lavar ropa, tenemos agua. Irónicamente, en Iguazú, donde están las cataratas, no hay agua. Falta muchísimo el agua, hay muchos cortes de luz y, bueno, a veces no se puede ni siquiera cargar agua. Entonces, en este lugar que estamos alejados del centro, podemos cargar agua en nuestros bidones. Vamos a aprovechar para lavar ropa y encima sombra, bendita sombra. Y pileta. Y pileta. Uf, qué lindo lugar, Ranchos Dos Hermanos. Y hoy es sábado y estamos solos. Solos, no hay nadie acá. Allá está la pileta. Nos cobraron 1.300 pesos para pasar el día y la noche hasta mañana a las 10 de la mañana. Pero, este aquí, la inversión que hicimos en el 2022. Sí, lo estábamos precisando para que la camioneta no esté toda cruzada con sogas. Miren. ¡Chachán! Una cama para acostarse afuera. Ponele colchón. Un tender. Tender. Pero qué tarde tan linda. Encima te vas a hacer un pancito que vamos a cocinar a las brasas. Una tortilla de aceite con especias y unas semillas. ¡Qué malla! Fresno Moda, obviamente, miren qué belleza. Buen día a todos, ¿cómo están? Miren el patio que tenemos, dormimos acá, pasamos la noche y estamos trabajando. Yo empecé a editar un video y tengo más o menos 8 horas hoy para editar y mañana voy a seguir editando 8 horas más. Y acá, esperen que me levanto y acá está mi compañero. Buenas. ¿Vos qué estás haciendo? Yo me voy a poner a terminar 2 dibujos. Para este dibujo me contactó Carmen,
que ella junto a su marido son españoles y quieren emprender un viaje de Argentina a Alaska. Tienen un proyecto que se llama 4 ruedas y un sueño. ¡Qué genio! Y para este otro diseño nos contactó Juano, que junto a su compañera Yami y a su perrita Uma, ellos son viajeros, viajan en moto, pero ahora se compraron un motorhome para seguir viajando. Ellos se llaman Viajeros Tostadenses. Y si vos también querés un diseño personalizado, ya sea para un logo de un futuro viaje, para un logo de un comercio, un emprendimiento, para hacer un diseño para estampar una remera o para hacer un diseño personalizado para obsequiarle a alguien que querés sorprender, te comunicas con nosotros por Instagram o Facebook Rodando hacia la Libertad, que Juan te va a preparar el diseño exclusivo personalizado para vos. Llegamos a lo que sería la entrada de... El Salto del Turista. El Salto del Turista. Sudados. Sí, más que nada estamos hechos milanesa, entre la tierra colorada y la transpiración. ¿Cómo estar sudado sin hacer ejercicio? Bueno, acá, en Misiones, en enero. Bueno, mientras transpiramos, les contamos que hicimos... ¿Cuántos kilómetros? Hicimos 8 kilómetros desde el centro, calle de tierra, muy tranquilo. Así que ahora tenemos que ingresar caminando unos 100 metros, parece. Tengan en cuenta que estos 8 kilómetros son de ripio y hay que venir tranquilos, así que hay que venir con mucho tiempo. El salto no se va a ir, va a estar ahí, así que hay que venir tranquilo. ¿Y cómo llegar? Nosotros colocamos en Google Maps Salto del Turista y nos trajo hasta aquí. Bueno, acá dejamos estacionada la Merche y parece que es un basurero esto. La parte triste, ¿no? Realmente es una vergüenza que vengan personas a estos lugares y tiren la mugre y se vayan. Esto, yo no sé si reírme o llorar, pero la verdad es que yo antes de venir recién estábamos preparando las cosas y preparé un montón de bolsitas para levantar basura, porque me imaginé que iba a haber bastante basura, pero esto no me lo había imaginado. Qué vergüenza ajena, es lo peor, es la peor parte. A hueco acá. Qué triste, me da unas ganas de llorar, qué bronca que te da.
Bueno, a pesar de que este salto, el salto del turista, en este momento tiene muy poca agua, el agua es fresca y sirve muchísimo para bajar la temperatura del cuerpo. Bueno, nos estamos preparando para salir a las rutas nuevamente. Como verán, este despelote de cosas es porque estamos esperando una batería que nos va a mandar nuestro gran amigo Walter de Oroño Repuestos. Oroño Repuestos siempre en nuestro viaje. Y bueno, nosotros les habíamos comentado un poco de que no hay agua en Iguazú y no habíamos ahondado sobre el tema porque estuvimos hablando con algunos vecinos. Nosotros estuvimos mucho dando... Ay, me asusté porque este camión que está acá adelante se vino para atrás. Bueno, estuvimos pasando mucho tiempo en los barrios de Iguazú, fuera de lo que es el centro, y hemos visto cantidad de veces camionetas con tanques cargando agua en lugares en donde hay agua y salidas de agua como las que hay acá. Lo que nos han contado los vecinos, que el problema del agua viene hace años acá en Iguazú, pero hace más o menos 2 años y medio, nos dice la gente local, que ya están como en alerta roja, que no hay agua. El río está muy bajo, ustedes lo han visto en el video anterior de las cataratas, en el salto este que fuimos del turista, que también está con muy poca agua. La cuestión es que los ríos están muy bajos y no hay agua, pero lo que nos parece raro, irónico, es que una provincia con tantos ríos como esta, y además una ciudad con tanto nivel de turismo, no solamente nacional, sino que extranjero, porque Iguazú es un lugar que tiene todo precios para el extranjero. Para nosotros los argentinos es muy caro, entonces nos parece rarísimo que pase esto y que los vecinos no tengan agua, que estén teniendo que venir a pedir agua y llevarse sus bidones porque no les sale agua de las canillas. Y esto es una realidad que nadie muestra y nos parece terrible que esté sucediendo a estas alturas de la vida y que no haya un planeamiento para solucionarlo. Ahí viene Juan. ¿Y? Y estamos complicados porque quiere que cargue agua ahí de una salida de 2 pulgadas. Bueno, ya nos cargaron agua. Ya estamos listos. Por suerte nos permitieron cargar agua, así que vamos a seguir con las cuestiones para prepararnos para salir a la ruta. Bueno, después de semejante odisea de estar toda la mañana buscando agua, gracias al chico del IPF que nos tiró la data que estaba ahí a la vuelta al sector en donde se distribuye a los camiones el agua, tuvimos suerte. Pero es triste, es indignante y es difícil de entender cómo en este lugar tan turístico donde ingresa tanto dinero, los vecinos no tengan agua, no salga agua de sus canillas. Y lo que vimos un montón fue que para poder tener 1000 litros de agua tenían que pagar 1500, 2000 pesos, ¿no? Una cosa así. Exactamente. Y por otro lado, nosotros en el video anterior les mostramos el hito Tres Fronteras, en donde nosotros fuimos a la mañana y se los mostramos bien temprano. Pero cuando pasas durante el día, se ve que de a ratos se enciende lo que es la fuente principal y además una docena de chorros de agua que salen del piso. Recién hablando, Juan me decía que capaz que ese agua se recircula. No lo sabemos realmente si ese agua se recircula, tiene un filtro, cae en una canaleta y vuelve a salir. La ironía es que se encienda esa fuente durante horas del día y los vecinos no tienen agua para bañarse, no tienen agua para tomar mate, no tienen agua para lavarse las manos. No tienen agua directamente. Para nosotros esto es
muy triste, es muy lamentable y es terrible que nadie lo muestre, que esto nadie lo diga, que esto no se sepa. Nosotros llegamos a Iguazú y nos enteramos hablando con los vecinos y por experiencia propia, porque nos pasó en carne propia. Claro, porque es la primera vez que nos pasa de que está tan complicado cargar agua y nosotros tenemos 80 y 40, 120 litros de autonomía en la camioneta, pero sin esos litros estamos en el horno, así que fue la primera vez que lo padecimos. Como un choque de realidades. Uno viviendo en Buenos Aires, vos ves a los porteros cómo lavan la vereda, tiran agua, y vos salís de viaje y te encontrás con estas provincias en donde hay desabastecimiento de agua y es un choque muy grosso. Así que cuéntenos ustedes, déjennos su mensaje si sabían de esta problemática que están sufriendo los vecinos de Iguazú. Y les pedimos por favor, si pueden difundir y compartir este video, nos van a ayudar a que mucha más gente lo sepa y que esto deje de ser un tema oculto. Y con respecto a lo que nos pasó en el Salto del Turista, era algo que ya veníamos viviendo desde que llegamos a Iguazú, en la costanera. No es la costanera, nosotros le decimos la costanera, pero no es la costanera. Claro. Es el lugar que nosotros le mostramos en el video anterior donde dormimos muchas noches, que es enfrente de lo que es un gran hotel, que es, no sé si no se llama Gran Hotel, una cosa así, pero enfrente hay un espacio verde grande y está ese lugar en donde nosotros estacionamos muchas veces. Y lo que nos sucedió fue que lo mostramos en el video anterior, que limpiamos toda la mugre que había y cada vez que volvimos a ir, sí, es constantemente, estaba llena de mugre de nuevo. Pero particularmente lo que nos pasó con el Salto del Turista fue algo muy triste, porque la verdad no podemos creer cómo tenemos gente que comparte este planeta con nosotros y es tan egoísta, tan mala y es tan, ¿cómo decirlo?, desconsiderada con la naturaleza y tan egoísta con la otra persona, ¿no? Hablo de que está mal tirar basura en cualquier lugar, pero ir a lugares tan turísticos, tan lindos y dejar tu mugre, la verdad me da ganas, no sé, me acelera el pulso, porque me pone muy nervioso. Ya me pasaba en Buenos Aires cuando veía a la gente tirando la botella gaseosa por la ventana del colectivo. Y vos decís, todos compartimos este mismo planeta que es nuestra casa, es la casa de todos, pero tenemos unos vecinos medio sucios. ¡Ah! ¡Qué cagadón ese, loco! Es muy triste y fue la primera vez que nos pasa en el viaje de llegar a un lugar, a conocer un lugar, sí. Y de repente fue como cada vez más tristes y llegamos al Salto. Y el Salto es hermoso, a pesar de que no tiene nada de agua, porque la naturaleza es hermosa. Sí, porque la pasamos, el Salto tremendo, hermoso, el agua helada, la vista, los animales, las mariposas volando por alrededor nuestro. Fue el momento cero que llegamos a ese lugar y fue, vos no recibís una buena imagen, sino que empezás a ver bolsas, pilas de plástico, en un lugar donde vas a ver naturaleza. Y a mí particularmente fue la primera vez que me pasó que llegamos a un lugar y me quería ir. Me quería ir porque no me sentía cómoda, porque me sentí tan defraudada, tan triste, tan mal que estuvimos un rato así hasta que volvimos a retomar la buena energía. Tratemos de levantar lo que podamos y no mirar, porque por más que yo había... ¿Cuántas bolsas llevé? No, cantidad de bolsas llevé. Necesitamos un auspiciante de bolsa de consorcio para poder levantar la mugre que tira la gente. Encima eso, ¿no? Paseamos toda esa mugre porque nos volvimos con las manos llenas de bolsas de basura. Y bueno, nada, la cuestión es que nos encantaría difundir también eso, de que, por favor, que la basura no vuelve sola. Y tampoco desaparece. El plástico te va a quedar ahí tirado 200 años. Vos lo tirás, el viento se lo lleva, pero va a quedar ahí. ¿Y qué está pensando esa gente que ve basura ahí y dice, ay, yo con mi bolsita la tiro ahí? Y tiran su bolsita de basura en vez de llevársela al piso. Yo recuerdo cuando iba a la escuela tenía un compañero que solía hacer todas esas cosas y la maestra le decía, ¿vos tirás mugre en tu casa? ¿Vos escupís el suelo de tu casa? Y tal vez sí, esa gente hace eso. Sí. Tal vez la persona que tira mugre ahí es un roñoso en su casa. Lo peor es que lamentablemente esta es nuestra despedida de Argentina. Exactamente, vamos a seguir ruta, estamos acá en la Triple Frontera, les vamos a dejar a ver si adivinan para qué país vamos a salir. Déjenos algún mensajito lindo que nos dé ánimo para olvidarnos de todo esto feo que pasó, porque ya les dijimos, la naturaleza es hermosa,
El ser humano es el que la está destruyendo y les agradecemos a cada uno de ustedes que quiera difundir este video y compartirlo para que le llegue a más gente y alguien se haga cargo de todo esto que está pasando, no solamente lo del agua, sino que lo de la mugre también. Lo bueno es que hay más gente buena que mala, así que vamos por eso. Gracias por acompañarnos hasta acá, gracias por hacernos el aguante siempre, gracias por mandarnos mensajitos con tan buena onda. Dejanos un like si te gustó el contenido de este video, suscríbete si todavía no lo hiciste, no puedes hacer esa gauchada. Gracias porque leemos todos los mensajes, aunque no creas. Leemos todos los mensajes. Gracias por comprender que no podemos responderlos todos, pero leemos todos los mensajes. Pero que sí nos llenan de energía sus mensajes. Tremendo, la verdad. Muchísimas gracias por todo ese cariño y esa fuerza y ese empuje que nos dan. Nos vemos en un próximo video. Tu liberación.